Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos en esta maravillosa entrevista que hoy tenemos el lujo de cerrar en parte este ciclo de este año tan particular del elenco de jóvenes. Y estamos con alguien que es muy difícil describir, porque podría decir que es el director de la carrera de arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor titular de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Artes, es profesor titular de Historia de los Medios, profesor regular adjunto de la Historia de Cine Latinoamericano y Argentino, y podría seguir nombrando una cantidad enorme de participaciones, de investigaciones, de tarea realizada, pero bueno, Ricardo Manetti, ¿cómo estás, Ricardo? Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuando empiezan a enumerar las cosas que uno ha hecho, lo primero que yo aclaro es que, bueno, también puedo hacer todas esas cosas porque soy un señor grande. Y entonces hay un recorrido que tiene que ver con los años y la experiencia. Es decir, que tenga las barbas blancas también va acompañado con esa enumeración que cuando empiezan a hacerla digo, que termine, que termine. Pronto, pronto, que pase, que pase. Ay, pero bueno, en principio, en nombre mío, de mis compañeros docentes y de los chicos y chicas, chiques, agradecerte un montón por tu tiempo, por tu predisposición. Y quería empezar, nosotros nos tomamos una pequeña maña cuando entrevistamos a Mosquito, a Manu, a Martín Urbaneja, a Javier Sueski, a Gabriel Chamé, de arrancar con una cita de un autor que tuviera, por supuesto, alguna relación con quien entrevistábamos. Y, y elegí un pequeño fragmento de Educación para una vida creativa de Tsunetsaburo Makiguchi, que es un pedagogo japonés, ¿no? Que inclusive mucho antes de Paulo Freire, en el contexto de pre-guerra mundial, ya estaba repensando, ¿no?, la educación. Y justo un poco de lo que vamos a estar hablando hoy es de eso, y te lo leo. Dice: la labor de formular y esclarecer el propósito de la educación no puede dejarse librada al juicio arbitrario de los teóricos. En cambio, el planteo de los objetivos educacionales debe surgir de la realidad de la vida diaria. Debe tomar en cuenta el espectro completo de la vida humana, pero a la vez considerar las necesidades específicas de la familia, la sociedad y el país. Cuando se aborda la educación desde este marco operativo integral, el propósito conduce inevitablemente a la felicidad, como factor central del desarrollo intelectual humano. El postulado básico de este libro es que el propósito primordial de la educación es el logro de la felicidad y que todos los programas y planes educativos deben partir de este acuerdo básico, ¿no? A mí me conmueve mucho, ¿no?, esta idea de la educación que busca la felicidad, no desde un vista banal, Disney, sino desde algo muy profundo humano, que creo que en tu caso, como además también, que no lo dije en la presentación, para no sumarle a la barba, digo, también tenés mucho recorrido en lo teatral, porque, bueno, hablábamos el otro día, vos has hecho teatro, has producido teatro. eh, Nada, preguntarte quizás, antes de arrancar con lo más formal, ¿cómo te tomó este año de pandemia en tu labor, ¿no? Como educador, como formador de educadores. Mira, te diría muchas cosas, pero lo primero que quiero señalar, Nicolás, es que estoy realmente encantado de poder participar de este diálogo que inicialmente es un diálogo de dos, pero que sé que luego va a ser compartido con otras y con otros, y eso me pone especialmente feliz. Creo que también lo que se ha modificado en este año son los modos a partir de los cuales nos comunicamos y también la cercanía y a su vez la distancia que genera la virtualidad, porque hay un lugar de inmediatez e incluso de cercanía, esto de tenerte tan cerca, por ejemplo, en un primer plano, pero tan lejos también en lo que significa con la realidad de los cuerpos o la realidad de los espacios concretos. Entonces se han cambiado
que creo que eso es un aspecto importantísimo para los modos de ver en la vida, pero para los modos de ver también en la educación, que son los elementos de la percepción. Y desde ahí, desde los modos de percibir, también los modos de pensar y los modos de sentir. Me parece que ese es uno de los elementos claves que nos atraviesa como experiencia en este año. Es decir, esta idea también de cómo el espacio familiar pasa a ser un espacio compartido, cómo empezamos de algún modo, a ser incluso mucho más visible. A lo mejor uno puede señalar gustos, puede señalar elementos que tienen que ver hasta con la lectura o contar cosas que hacen de la vida cotidiana. Pero a partir de estos modos de encontrarnos, ese universo cotidiano que te rodea se hace presente, se hace visible. Entonces, si bien hay un lugar que tiene que ver con el encierro, sobre todo que nos obligó la emergencia sanitaria y la situación de pandemia en los primeros meses, por otro lado empezábamos a compartir desde el encierro, y entonces este lugar del compartir también otro tipo de mostrarnos, otro tipo de estar presentes, otros modos de ser presentes y además otros modos de estar presente con las otras y con los otros. Yo creo que ese es un elemento absolutamente transformador, novedoso también en este sentido, ¿no? Sí, Me sí, parece sí, que eso sí. es algo clave. Y creo que eso influye sin ninguna duda en el campo educativo, Ujú. los modos de comunicarnos. Exacto, exacto, exacto. Después justo te voy a estar preguntando de eso, pero ahora quería preguntarte por ahí más en abstracto y quizás más romántico. Digo, ¿cuál pensás para vos qué es la misión de un educador, ¿no? Digo, Mirá, voy a tomar este concepto que me parece que es clave, que es la idea de la felicidad. Yo creo que el lugar de un educador tiene que ser un lugar absolutamente de disfrute, un lugar donde uno pueda comprometerse con aquello que está diciendo. Creo que el docente tiene que ser absolutamente honesto con él, en primer lugar, para ser honesto con los demás. Creo que la subjetividad es absolutamente importante del lugar en el cual nos mostramos y nos posicionamos. Tiene que ver con para poder pensar en una honestidad intelectual, primero tenemos que pensarnos en una honestidad en cuanto persona, en cuanto sentimientos, y no tengo dudas que la idea de la felicidad es ese elemento gozoso, ese elemento que nos hace sentir bien cuando hemos disfrutado de una clase, en una clase que además es un elemento absolutamente compartido. Es decir, una de las primeras cuestiones que yo me planteaba dando clases de este modo este año era decirles a los alumnos y a las alumnas, estoy necesitando que estén ahí presentes, necesito mirarlos, necesito encontrarme en sus propias miradas porque es en ese gesto, en esa mirada donde el docente descubre también si hay alguna pregunta que a lo mejor no se animó a hacer y entonces incentivarlo para que haga esa pregunta o incentivarla, también para ver qué es lo que viene en este feedback, en ese ida y vuelta. Y además, el lugar del docente es, sin ninguna duda, uno plantea ese lugar de las respuestas, pero fundamentalmente es que nos hagamos preguntas. Esas preguntas nunca aprendemos, tanto aquel que está ocupando el lugar del docente, que a su vez también al mismo tiempo uno ocupa un lugar de alumno frente a sus propios alumnos, que es a partir de las preguntas que se plantean. Creo que el lugar más rico son los modos a partir de los cuales podemos hacernos preguntas y qué tipo de preguntas nos hacemos. Cuando surgen las preguntas es que empieza a funcionar el conocimiento. Las claro. respuestas generalmente tranquilizan. En cambio, las preguntas generan una cantidad de energías, de ida y vuelta, y además, yo creo que por lo menos lo que yo siempre propuse y me sigo proponiendo con más de 30 años como docente, es que es no clausurar el diálogo, sino abrirlo. Claro. Y lo mejor que puede ocurrir es que nos quedemos con muchas preguntas y las preguntas nos permiten también tener una mirada crítica. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, exacto. Vos hablabas justo recién, y esta pregunta no la había pensado, pero a raíz justamente de algo que dijiste, me resonó y me parece súper interesante, que es esto de quizás, sobre todo en la facultad, en la universidad, que son como clases más numerosas, digo, en relación a las clases que quizás podemos tener dentro de una escuela primaria o secundaria, las clases en la universidad son más numerosas, ¿no? Quería preguntarte cómo funciona ahí. Yo, nada, un poco también, digo, medio como a teoría personal, me da la sensación de que ya
es muy impersonal el diálogo a través de, como vos decías, de las redes. Y al ser más numeroso, quería preguntarte cómo habían llevado eso. Digo, ¿qué pasaba con, nada, sabemos un montón que cámara apagada, que no lo Y además, veo? y además también quiero señalar algo, también hubo que construir otras lógicas que tenían que ver con algo que también se señalaba justamente el texto que has leído, que es un elemento clave, que es ubicarte en tiempo y espacio, que es donde uno piensa justamente la educación de acuerdo a las diferentes coyunturas. Es decir, este año que nosotros estamos atravesando y en estos espacios que nos tocó atravesarlos, también hace que cambie, porque uno no podía pensar en los modelos de clase que tenía que ver con lo presencial, en un espacio absolutamente compartido, en un ámbito de aula, sino que además acá aparecía la posibilidad de tener encuentros sincrónicos y encuentros asincrónicos. Y también la duración de cada uno de esos encuentros. Claro, También teniendo en cuenta las condiciones materiales de aquellas y aquellos que participan del encuentro. Y entre las condiciones materiales tenía que ver esto, con quién estaba cada una de esas personas en su casa, cuál era el tiempo con el cual contaba, entonces cuál era el momento en el cual iba a tener la posibilidad de ver materiales. ¿Ah? Entonces uno empezaba a elaborar piezas que podían ser vistas o a las 2 de la mañana o a las 10 de la mañana. ¿Ah? Y entonces claro, también ahí se construía otro tipo de diálogos y la posibilidad de tener algunos encuentros sincrónicos para hacer una apuesta en común. Entonces, los diálogos ahí se transformaban. También estaba el campo donde podían aparecer las preguntas, las dudas, otro tipo de intercambio. Y no hay duda que en el momento en el cual uno se establecía ese encuentro sincrónico, uno quería conocer esos rostros y además por eso esta demanda de decir, bueno, prendan la cámara para poder vernos o por lo menos que haya una fotografía. También a claro, veces uno podía entender que a lo mejor no es no todos tenían interés de querer mostrar esa intimidad del espacio. Entonces también estaba claro. bueno que hubiera una fotografía. Y a mí siempre me resultó algo que yo necesito en las clases, y es en esta idea de establecer el diálogo de manera inmediata, por eso planteo el lugar de las preguntas, es empezar a conocerlo por los nombres, porque también los nombres te posicionan. Cuando alguien dice, bueno, soy tal, y me expreso a través del modo que hablo, pero también a partir de mi nombre. Y esos elementos a veces estaban faltando acá, porque uno Claro. necesita reconocer también la presencia, y digo, en esta idea de conocer y reconocer, ¿ah? En el juego de quién habla, quién pregunta, cuál es el rostro, qué es lo que está señalando también, porque la pregunta no viene solamente de la palabra, viene de un gesto, viene de un cuerpo, viene de un espacio. Y esos elementos son importantísimos, también para entenderlos, ¿no? Pero Claro. bueno, uno tuvo que entenderlo también en este tiempo y espacio, que es atravesar una pandemia, que es atravesar una emergencia sanitaria, que es ver los nuevos modos de comunicarnos. ¿No? Y también ahí como configuramos este núcleo o esta burbuja en este concepto entre estudiantes y docentes, ¿no? Ujú. Sí, y justo, nada, sale este tema de lo vincular que es sumamente necesario porque inclusive a muchos nos pasó, en la universidad también, que vos hablabas esto de lo vincular, ¿no? Uno necesita conocer, ¿no? Al otro, quién es, cómo mira. Y fue muy particular lo vincular este año porque muchos de nosotros conocimos a nuestros grupos a través de la virtualidad, no había un registro previo. Yo, de hecho, por ejemplo, a uno de mis alumnos, que es el único grupo que conocí enteramente en pandemia, les digo, yo soy muy alto. El otro día le hago un chiste, le digo, como ellos no me conocen, solamente ven este recuadro, me van a conocer en diciembre, ahora cuando cerremos, digo, yo soy muy alto, ¿no? Entonces, hacíamos ese chiste de cada uno inventaba una característica que por supuesto no le correspondía, pero que la virtualidad un poco te lo da porque no lo conoces completamente. Entonces quería preguntarte cómo había quedado, ¿no? Afectado lo vincular, ¿no? Porque inclusive vos también hablabas, creo yo, de la empatía, ¿no? Digo, nosotros empatizamos con el otro y de repente ahora empatizamos con el hogar en el que está, porque te muestro mi casa, con quién estoy, porque a veces pasa mamá por atrás o me alcanza algo, digo, ¿cómo quedó ahí lo vincular, ¿no? Para vos en este año tan particular.
Mira, se genera, creo, de un lugar absolutamente diferente, pero la empatía sigue estando presente. Digo, hay alumnas y alumnos que incluso por su participación en los encuentros, por esto que señalaba, cuando además uno ve de repente una pantalla con una cantidad de cuadritos y una cantidad de rostros, y además uno está fijando en el momento en que está hablando a quién va dirigida mi mirada también a partir de esto. Y hay, y percibo que hay muchos y a muchas de los cuales siento que los conozco, pero los conozco en términos, y tengo la sensación que si en algún momento, a lo mejor puede ocurrir que nunca me los cruce fuera de la virtualidad, ¿ah? Claro. Porque también puede ocurrir con varios y varias esto, pero tengo con otra sensación que si los encuentro, o los encuentro, inmediatamente voy a sentir la cercanía de haber compartido todo un tiempo y un tiempo también de una calidad diferente con ellos. Claro. Esto es lo que siento. Voy a un ejemplo concreto. Nosotros en las últimas semanas, aquellos que tenemos responsabilidad de gestión en la facultad, en Filo, hemos vuelto, no todos los días, pero nos organizamos en una agenda de trabajo donde determinados días cada uno y cada una va a su espacio de trabajo. Y me encontré con quien es el actual director del Centro Cultural Pacurón, don Nicolás Lizoni, con el cual trabajamos diariamente de manera virtual. Entonces, el primer día que yo fui, él dijo, yo voy a ir también, así charlamos ahí, y hacía 7 meses que no nos veíamos, pero fue el momento de encontrarnos, y mi sensación fue decirle, Nico, sé que hace 7 meses que no nos encontramos acá, pero siento que no te dejé de ver nunca, o no dejamos de estar nunca juntos. Digo, y eso me parece que es interesante también. Claro. Hay algo que ahí se genera. Hay otra dimensión también del tiempo. Ujú. Hay una, por eso también este concepto de la burbuja habría que pensarlo desde muchos lugares también, ¿no? Claro. También, ¿qué ocurre en la cuestión de lo temporal? Hay Ujú. algo que también se comprime en los tiempos, ¿no? Claro. Sí, 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 exacto, 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 exacto. Em, Sabemos que, bueno, para lo que es el mundo de la educación, este año fue una sacudida tremenda, porque aparte no hubo casi tiempo de prepararse para. Fue como, bueno, se decretó, a la semana siguiente ya estaban continuando las actividades, fuimos mucho aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, justo hablábamos, sabemos que la conectividad en muchos casos, que hubo profes que dieron clases a través de WhatsApp, que hubo, bueno, un montón de, por un lado está la conectividad, por otro lado está estos conceptos de lo sincrónico y de lo asincrónico, pero quería preguntarte en lo profundo, ¿no? ¿Cuál fue el gran desafío que, porque eso es como la cáscara, ¿no? Lo que más vemos, pero en lo profundo, ¿cuál fue el gran desafío de la educación este año? Mira, Digo, yo te diría varias cuestiones. A mí incluso me pasó algo bastante especial en términos profesionales. Eh, si bien yo venía manejando desde hacía muchísimos años, digo, como responsable, siendo director de la carrera de artes, eh, en diciembre del año pasado, es decir, todavía ni hace un año, en el momento en el cual Graciela Morgade, que era la decana de la facultad, a partir del momento en el cual asume Fernández la presidencia de la Nación, a ella la convocan para ir a trabajar al Ministerio de Educación. Motivo por el cual esto provoca ahí algunos cambios, y entonces quien era el vicedecano, Américo Cristófaro, asume como decano. Y en medio de esa situación se me elige a mí para ser vicedecano. Vicedecano que además asumís una cantidad de responsabilidades pensándola en función de nuevas caracterizaciones dentro de un tiempo, pensemos, diciembre de 2019, ni imaginábamos todo claro, esto. Entonces también lo que me ha ocurrido es encontrarme hacia fines de marzo con todo un trabajo, ¿no?, junto con el decano y junto con todos los secretarios, de repensar la totalidad de la facultad. Hay un área dentro de la facultad que es el área de informática, que tenía presencia y peso, pero de repente se transformó en el área fundamental para pensar la totalidad del resto de la secretaría. Había que repensar desde el campo de la informática cómo funcionaba todo el área de secretaría académica y cómo empezamos a trabajar de manera conjunta
tanto el claustro de profesores como el claustro no docente, el claustro de graduados y graduadas, el claustro de alumnas y alumnos. Es decir, había que organizar, sobre todo en una universidad, con la Universidad de Buenos Aires, que el año que viene va a cumplir 200 años, y nunca estuvo pensada como una universidad en, en el concepto de la virtualidad. Podía tener algunas actividades virtuales, pero es una universidad absolutamente presencial, más allá de que tenga un programa de educación a distancia como el SUBA 21 y que tiene muchísimos años. Pero no estaba pensado ese esquema. Entonces hubo básicamente que repensar los modos de trabajar, tanto en el área de extensión y transferencia, en el área de secretaría académica, en el campo de la investigación, en el campo de los posgrados, la idea de la accesibilidad, del derecho a la educación, ¿no? La idea de la conectividad, de la materialidad, de los tiempos, ¿no? Incorporar una serie de elementos que además teníamos muy poco tiempo para hacerlo, porque además la intención era que no se perdiera este año, cosa que logramos hacerlo, que fue de un aprendizaje enorme y al mismo tiempo también uno experimentando en su propia experiencia en las propias clases, para poder también establecer un diálogo, cómo pensar una situación macro con lo micro. ¿No? Yo creo que hay muchas situaciones, esto se dice bastante y yo coincido que es así, que han venido y que van a permanecer. Sí. Que van a permanecer como lógicas de trabajo. Hablábamos hace unos días atrás, un encuentro que teníamos con profesoras y profesores, es decir, y donde los profesores habían incorporado un montón de dispositivos nuevos, hasta terminologías y palabras nuevas, y que además ahora lo agradecían, incluso profesores de mi edad y un poquito más, profesores que están 50 y pico o algunos más docentes decían, bueno, nunca imaginábamos que íbamos a hacer esto y aprendieron a disfrutarlo. Claro. Y aquello que en el primer momento significaba lo mejor, y ahora como, ¿qué voy a hacer? No tengo idea, mi materia no se puede dar de esta manera porque hay muchos contenidos, y cómo voy a hacer, y los tiempos, y quiero copiar. Y luego empezaron a decir, no, ¿y por qué no? ¿Y qué pasa si grabo determinadas piezas sonoras, y armo determinadas piezas audiovisuales, y empiezo a linkear? Y también fue un descubrimiento y un aprendizaje enorme en nuevas posibilidades que ofrecía el campo de didáctico y pedagógico, ¿no? Claro. Yo creo que y esos elementos quedaron, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero también para eso hubo que establecer nuevos acuerdos, ¿no? Entre toda la comunidad educativa. Esto de los nuevos acuerdos es fundamental. Y también una pregunta que no había pensado, pero que vos recién lo trajiste y que me parece fundamental para este año. Digo, ¿cómo quedó, ¿no? El tema, estoy formulándola en este momento, ¿no? Digo, hablamos del derecho a la educación, ¿no? Y muchas veces, claro, el derecho en sí mismo es una idea, es como algo abstracto, está enunciado o escrito en algún lugar. Pero creo que lo más interesante del derecho a la educación es la ejecución de ese derecho, ¿no? Que pase a la realidad. Entonces, ¿cómo atravesaron quizás, no sé si desde la facultad o vos y compartir tu visión, digo, cómo quedó este año el derecho a la educación, ¿no? Donde vimos que muchos docentes usaban su propio dispositivo, usaban su propia conectividad. De hecho, muchos alumnos también, ¿no? Digo, acá, bueno, en la ciudad ha sucedido eso, quedó muy marcado, ¿no? ¿Cómo quedó el derecho a la educación este año? Mira, yo te diría varias cuestiones. En primer lugar, lo primero que quiero señalar, porque muchas veces me genera mucho malestar y mucho enojo, sobre todo escuchar por parte de los medios, cuando señalan que este año no hubo clases. Lo primero que tenemos que señalar que este año hubo clases, que se trabajó muchísimo, que no hay que confundir el concepto de enseñanza y aprendizaje y la idea de clases con estar en un espacio presencial. Muchísimas veces uno puede estar en un espacio presencial y no necesariamente hay una clase, ni tampoco hay una instancia de aprendizaje y enseñanza. Entonces también hay que tener claro esta instancia. Eso me parece que es una situación porque además hay una intencionalidad, sin ninguna duda política, que significa instancia de desgaste. Entonces
hay un lugar que también tenemos una responsabilidad, que es clarificar determinados conceptos. Después cada uno podrá colocarse y cada una en el lugar que quiera, pero tiene que haber una clarificación. Es decir, este año hubo y hay clases. Clases que se dictaron con caracterizaciones muy distintas, eso también es importante señalarlo, pero hay un trabajo, por eso digo, y un acuerdo establecido, ¿no? Porque además la única posibilidad también de establecer y de poder trabajar de manera conjunta, y vuelvo a señalar las consideraciones que vos planteaste en tu lectura, es decir, donde hasta incorporaba el concepto de familia, donde necesitamos un acuerdo entre todos los sectores. Yo te hablaba de la facultad, bueno, los 4 claustros trabajando de manera conjunta, pero también eso involucra a la presencia de lo familiar, es decir, a la intervención de todos aquellos que constituimos también una sociedad. Entonces hay un sistema de acordar, y en el acordar se acordó una determinada modalidad. Frente a eso, sin ninguna duda, hay muchas necesidades que todavía no están resueltas. Básicamente tiene que ver con resolver cuestiones en términos presupuestarios y que hacían a la propia materialidad. Yo te voy al ejemplo más concreto, que es el de mi propia casa, digo como facultad, la Facultad de Filosofía y Letras. Yo te decía, hay un área que tenía que ver con toda la parte tecnológica de la facultad, que tenía peso en la facultad, porque tenemos desde un reservorio y hasta están los campus en donde se trabajaba con las materias, pero no era un área privilegiada. Y también es cierto que hubo que, primero, adquirir los dispositivos que tampoco eran fáciles, ni siquiera teniendo a veces o consiguiendo el presupuesto, porque empezaba a haber una demanda de muchos lugares. Por otra parte, también no estaban formados los equipos, y para la formación de equipos se requieren tiempos. Entonces hubo una cantidad de tiempos, de situaciones que hubo que resolver. Porque uno decía, bueno, podemos incorporar gente para que ayude a aquellos que están en el área de informática. Y a su vez vos te encontrás una respuesta, no es bueno que se incorpore nueva gente porque habría que enseñarle algo y los tiempos no dan para eso. Entonces, demandaba un mayor trabajo por parte de aquellos que ya estaban. Hay toda una logística, pero que yo creo que en el campo educativo muchos de estos logros fueron posibles a partir de un trabajo en común. Pero para hacer ese trabajo en común hay que dialogar con todos los sectores. Me parece que eso es clave, porque también tiene que ver con un lugar de instrumentación del poder. El poder, desde un lugar, no se consigue, y es jorobada la palabra poder. Hoy justamente en el trabajo que ustedes hicieron, en el trabajo sobre Edipo, aparece el concepto de poder. Entonces también es interesante pensarlo cómo uno tiene que estar permanentemente interpelando cuál es ese lugar de poder, y en realidad cómo se construye a partir de determinadas participaciones, porque en definitiva uno tendría que hablar del poder de las instituciones, pero a partir de un trabajo mancomunado. Me parece que es distinto como tenemos que pensarlo. Y sí, hay muchas situaciones para resolver, es decir, qué pasaba con los docentes y las docentes que no tenían la posibilidad incluso de esos tiempos que requería trabajar de estos nuevos modos. ¿Qué pasaba con los equipos que se rompían y además que no tenían paga su conectividad? Digo, muchas cuestiones que había que resolver. Pero también hay una responsabilidad por parte del Estado, que tiene que resolver y tomar las acciones también en función de acciones que no fueron tomadas en otros tiempos. También eso hay que señalar. Entonces entonces tenemos que tener la capacidad también de poder posicionarnos y ver todas estas situaciones que también nos permiten profundizar en cuáles son aquellos elementos que tenemos que ir transformando, pero al mismo tiempo siendo partes de esas transformaciones. Y no desde una mirada extrañada, desde una afuera, y diciendo, debió hacerse o no se hizo. Porque además se habla desde un lugar que básicamente lo que ofrece es una instancia de desconocimiento. Y es muy terrible cuando se informa del el no conocer, el no saber y el no participar. Y nosotros necesitamos, como docentes cada vez más, y digo, no solamente el docente, como el campo que tiene que ver con el campo de la educación y que nos involucra a todas, a todos y a todes, como un lugar de estar claramente involucrados y exigiendo conocer las informaciones, que se nos cuenten las cosas como son.
Ujú. y no desde ese lugar del no saber, ¿no? Claro, bueno, inclusive esto que hablabas vos, ¿no? Del manejo en ciertos medios, de la vuelta a clase. No, no hay una vuelta a clase, porque nunca dejó de haber, ¿no? Digo, es increíble cómo inclusive se instala, yo lo he escuchado inclusive desde docentes, es raro hasta escucharlo desde docentes. Bueno, vamos a volver, no, nunca nos fuimos. O sea, no, nunca se terminó, nunca dejó de haber momento de aprendizaje, momento de enseñanza, ¿no? Y Y eso además es, creo que incluso las docentes y los docentes han trabajado mucho más que otros años. Digo, no quiero decir que los otros años trabajaron muchísimo, pero esto obligó a un cambio tan enorme, a una situación de aprendizaje, a modificar el horario en sus casas de los modos de claro, trabajar, cambió todo el esquema. Entonces me parece absolutamente irrespetuoso, ¿no? Cuando se dice volver a las clases. No, nunca dejamos de estar en los espacios. claro, exactamente, exactamente. Ya estamos casi, pero te voy a preguntar después más adelante algo más en relación al corto, pero antes quería preguntarte también, viste que cuando empezó la pandemia circulaba como esta información de, bueno, ya nada será igual, ya no vamos a volver, digo, el mundo cambió y por supuesto que sí, pero quería preguntarte a nivel educativo que quizás más desde lo abstracto, ¿no? Digo, ¿qué cambió en el paradigma de la educación a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, pienso, digo, quizás los planes de estudio merezcan una revisión, ¿no? A partir de este momento, que ya no van a ser igual, ¿no? Porque la sacudida fue tan fuerte, o inclusive redefinir el rol del docente, ¿no? Por esto que vos decías, de la cercanía con el alumno, alumno no con el estudiante, digo, alumno, cambié la palabra porque la palabra alumno es fea, entonces no la vamos a decir. Digo, ¿qué cambió o a qué no podemos volver de la educación que era antes? Mira, yo creo que mira, y vuelvo también a señalarte, uno habla desde los espacios que más conoce, ¿no? Eh, ya hace 33 años que soy docente, pero he sido siempre docente y muchos me lo dicen y muchas me lo dicen, bueno, vos que no sabés lo que es la escuela media o el secundario. Todo mi trabajo en el campo de la docencia lo hice siempre en el campo universitario, entonces también ahí tengo mis limitaciones y esto es importante señalarlo también. Pero ahí, por ejemplo, en el campo de la propia facultad este año lo que encontramos es que muchas y muchos estudiantes que de repente habían dejado su carrera volvieron, porque la virtualidad le permitía volver, porque era un manejo también de los tiempos distintos, hasta el manejo del tiempo que significaba llegar hasta la Facultad de Filosofía y Letras en Caballito, lo que significaba el viaje de ida, el viaje de vuelta, la posibilidad de poder acceder a estos materiales, más allá de que hubiera encuentros sincrónicos, la construcción de estas piezas asincrónicas que hacían que pudieran volver. En general, también cada cuatrimestre cuando se inscribe una cantidad de estudiantes, no todas y todos cursan la materia, porque se anotan inicialmente para ver si la pueden hacer. Este año nos encontramos que porcentajes altísimos que se anotaron continuaron y terminaron con la cursada de la materia. Eso significa que hay que repensar muchísimas cuestiones también en función de estos modos presenciales y a lo mejor hay situaciones que hay que pensarla en términos semipresenciales, todo va a depender de las propias caracterizaciones que tiene cada una de las asignaturas y cada una de las carreras. Ni que hablar de la instancia de posgrado. Los posgrados se pueden hacer tranquilamente. Nosotros en la facultad teníamos pocos posgrados de modo virtual. Ahora, este año incluso hemos aprobado una cantidad de posgrados nuevos, ya sea carrera de especialización, maestría, los seminarios de doctorados, todos de manera virtual. Y han funcionado y ya vinieron para quedarse, porque incluso eso hasta posibilita y habilita que personas de diferentes lugares, no solamente del país, de la región, no tengan que venir a Buenos Aires Claro. para usar esos seminarios y se vuelve, hay un lugar que es clave, que es también un concepto, que es la accesibilidad. Me Mm, parece que hemos encontrado otras herramientas para la accesibilidad a la educación.
Es decir, al mismo tiempo que nos encontrábamos con todos los inconvenientes que decíamos a nivel material, conectividad, también estas situaciones que si lo vemos desde otra perspectiva, permitieron que muchísimas personas volvieran al ámbito Claro. educativo porque se le volvía accesible, Ujú. porque ya no tenían ni siquiera los costos del transporte, ni el costo en función de lo que es tiempo, inversión. Claro. Digo, hay otra lógica que se ha ido transformando. Y esto cambia absolutamente, por eso digo, las piezas en términos didácticos y los modos pedagógicos. Y nos obligó a los docentes a desmontar nuestras lógicas de trabajo para generar otras lógicas. Y otras lógicas interpeladas fundamentalmente por el lugar de los estudiantes, que también traían otras lógicas comunicacionales en función de estos dispositivos. Claro, claro, Eso es claro, lo que se claro. transformó, ¿no? Sí, 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 Y, sí, es, muy... y no vamos a volver a mecanismos anteriores. Todos queremos una situación presencial porque no hay nada que nos guste tanto como caminar los pasillos o encontrarnos en un aula. Pero a su vez también hemos descubierto todos estos elementos potenciales que una vez que lo hemos conseguido no queremos abandonarlos. Claro, 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 claro. Yo soy medio romántico, entonces me gustan las preguntas abstractas, pero también porque me parece que a veces es un desafío. Justo, mira, ayer tuve la oportunidad, me hicieron una pequeña entrevista en una radio de Mar del Plata, y me hablaban de la generación millennial, ¿no? De esta generación que, bueno, no sé, como medio... Y la verdad es que medio instintivamente, casi como maestro, defendiendo a mis alumnos, me dije, no hay alumnos desinteresados. Me parece que muchas veces falta una propuesta interesante que los motive, ¿no? Entonces quería preguntarte para vos, ¿qué tiene que tener una propuesta educativa para que sea atractiva, ¿no? Si bien sabemos que, digo, el ideal de que a todos les va a gustar todo, sabemos que no es real, pero digo, ¿qué sostiene una propuesta educativa para que resulte interesante, atractiva, ¿no? Mira, yo lo primero que creo es que ninguna propuesta educativa tiene que tener un carácter de ser algo fijo. Tiene que ser absolutamente dinámico, o si queremos pensarlo en un concepto más contemporáneo de los últimos años, tiene que ser absolutamente fluida. La Claro. educación es eso. Por otro lado, eh, uno tiene que tener siempre la capacidad de mirar y escuchar. Creo que eso es lo que nos involucra, sobre todo además en el lugar de la docencia, porque uno sí se va volviendo cada vez más grande, y hoy yo empecé señalando el tema de la barba blanca, pero esos interlocutores que uno tiene en los espacios de las aulas virtuales o presenciales, en realidad tienen otras demandas que tienen que ver con las demandas de su tiempo, tienen que ver con las necesidades de su tiempo, tienen que ver con las preguntas que se hacen en sus tiempos. Y entonces uno tiene que tener fundamentalmente la capacidad de escuchar, y a partir del escuchar y a partir del escuchar y el ver, para mí el tema de la percepción en el campo educacional es clave, de poder percibir cuáles son esas necesidades, ir transformando permanentemente. Uno puede decir, bueno, hay determinados contenidos, ¿no? A uno en el campo de cuando trabaja narración cinematográfica, por ejemplo, dice, bueno, hay historias y a su vez hay relatos, y los relatos tienen que ver con los modos, y a partir de esos modos aparecen los mecanismos enunciativos y la puesta en escena. Y ahí Ujú. es donde lo que hay que transformar. Es decir, Claro. cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar la historia de Edipo, y es una historia que tiene siglos, pero lo que han cambiado son los relatos y los modos a partir de los cuales podemos contarla y podemos incorporarla y podemos empatizar con ella. En definitiva es eso, tenemos que estar abiertos a los modos. Y los nuevos modos son posibles, y las nuevas puestas son posibles a partir de tener la capacidad de percibir. Yo Ujú. creo que esto es clave y hay que ser absolutamente dinámico. Claro. Hay que ser capaces de volver flexibles los modelos. Y cuando los modelos, porque además la palabra modelos es un término muy, a mí me gusta cuestionarlo bastante, más allá de que uno necesariamente a veces utiliza modelos, pero los Claro. modelos están para ir en contra de los modelos, para resistirse a los modelos, para ser disidente con los modelos, ¿no? Porque siempre hay que tener algo en función de dónde uno poder actuar.
Entonces uno tiene que ser capaz de plantear cuál es ese modelo, pero que ese modelo está para ser estallado. Me Claro. parece que esa es la responsabilidad que tenemos desde el campo de la docencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, Tenemos sí, que sí. ser eh, irreverentes, ¿no? Exacto, exacto, Hay- exacto. Vos sabés que bueno, decir la palabra irreverente y los chicos y chicas del elenco tuvieron la oportunidad de entrevistar durante este año a Javier Suetzky, maestro del teatro de objetos, nada, un empático total, y él les decía, bueno, pero hagan su Edipo, ¿qué importa cómo lo escribió Sófocles? ¿No? Digo, no se va a enterar si le cambian algo, él no se va a enterar, no les va a decir nada si le cambian algo, ¿no? Y esto, ¿no? De la irreverencia, que bueno, en el caso nuestro somos bastante irreverentes, ¿no? Los chicos del elenco nosotros, bueno, yo no llegué a contártelo, digo, había con tanto para charlar previamente que los chicos el año pasado hicieron una puesta en escena de Antígona, ¿no? Con sí. uso de máscaras y demás, banda en vivo, y por supuesto, ella terminaba empoderadísima. No le dábamos el mismo final a Antígona, sino que era una joven empoderada, diciéndole a ese coro de ancianos, escúchenme, no son así las cosas. Pero bueno, quería preguntarte justo en relación a este trabajo, ¿no? Que también, digo, como esta entrevista es en el marco de un estreno, digo, ¿qué importa? Hay algo, ¿no? De los clásicos. Eh, ¿Cuál sería la importancia para vos del clásico que lo vuelve universal, ¿no? Digo, que hace que hay algo que, no importa la generación, hay algo que moviliza el clásico. Mira, varias cosas, pero antes de meterme con el tema del clásico, y tiene que ver con esto, eh, hoy a la mañana estaba viendo en las redes un, un avance, un anticipo de una película que se va a estrenar dentro de unos días en Netflix, y donde está Meryl Streep. Y entonces hay una frase que dice Meryl Streep y que me parece que es oportuna, tanto para pensar en la cuestión de los clásicos como para lo que estábamos hablando antes. Y yo me la anoté, y por eso recién la busqué exactamente para ver cómo era, que dice, no vi la película, nada, simplemente es un adelanto, pero ella dice, ¿por qué fueron a un determinado lugar? Y se presenta diciendo, somos alteradores culturales. Y me pareció interesantísimo ese concepto de ser un alterador cultural. Y desde ahí me permite también, digo, por un lado, sirve para sintetizar lo que hablábamos también del tema de la educación, esta idea de alterador cultural, que se lo voy a robar a ese personaje, porque me gustó ese concepto, ¿no? Pero me parece que también es el lugar desde donde podemos posicionarnos frente a los clásicos. Por eso digo, frente a determinados modelos y frente a determinadas matrices. Por otro lado, lo primero que quiero señalar es que los clásicos lo que hacen es sistematizar, sobre todo estos clásicos que remiten a la tragedia antigua, a la tragedia griega, cuando uno habla de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, lo que hacen son sistematizar formas que remiten también a relatos y a narraciones orales, y lo que hace es Claro. fijarlo en función de construir determinados modelos de pensamiento, de formas de organizar el mundo, de formas de organización de la cultura. Y además también tenemos que decir que estas tragedias forman parte de nuestro mundo occidental, Claro. atravesados por determinadas representaciones que nos construyeron y que incluso luego fueron reelaboradas también dentro de una tradición judeo-cristiana para Occidente, proveniente del mundo griego inicial, luego el mundo latino, la construcción grecolatina, y donde nos inscribimos, y permanentemente podemos decir que tanto las historias que van de la Orestiada hasta el universo de Medea, atravesando en el medio el Edipo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se va a ir reelaborando a lo largo del tiempo. Ujú. De algún modo funcionan con las mismas caracterizaciones que las fábulas o los cuentos infantiles. Claro. Y que cada tiempo se las apropia, las reelabora, pero siguen estando presentes esas matrices
que construyen este concepto que hace a la idea de la cultura. Porque en definitiva, lo que nos están enseñando son las posibilidades que tenemos, incluso para pensar el derecho a la verdad, ¿sí? Algo que emana y que está presente en un texto como Edipo, al conocimiento, al saber, ¿sí? Y también ser un sujeto que conoce, que sabe, también puede ser responsable de sus actos. Entonces, frente a eso, la necesidad de saber. Pero también tiene que ver esto con un modo de organizar y pensar el mundo, porque también lo que hace es construir un sistema restrictivo, ¿no? Claro. Construye la norma, construye las leyes, construye el concepto de civilización y cómo hay que ordenar y regular todo aquello que escapa a la norma. Entonces, lo que hacemos a lo largo de la pervivencia de los siglos y los años es ver de qué manera también se flexibilizan esas normas, ¿eh? Se adquieren nuevas dimensiones en términos de leyes y hay situaciones que se van transformando, pero nuevamente, incluso cuando se flexibiliza o hay un cambio, necesitamos construir una nueva ley. La ley de los hombres, sostenida muchas veces por lo que habían sido esas leyes de los dioses, el hombre que las instrumenta para sí, y que incluso también termina construyendo los propios sistemas políticos. Se habla de un rey tebano, pero hablamos de las leyes que luego van a construir en el siglo XIX los estados nacionales, a partir del concepto de Estado-Nación, y que las bases que lo siguen sosteniendo, desplazadas desde aquellos preceptos de la tragedia griega, perviven en el siglo XIX, que pervive hasta el siglo XXI, hasta esta idea de naciones, estados democráticos, sostenido a partir de una serie de valores morales, éticos, el concepto mismo de familia, del cual hablábamos hoy. Es decir, hay que pensar desde cuál es el modelo de familia que a nosotros se nos construye y en qué momento se nos construye. ¿Qué pasa la familia dentro de un sistema de producción en términos de economía? Entonces digo, ¿qué pasa con las sociedades occidentales capitalistas marcadas también en función de un lugar que hace al poder y al sistema familiar? ¿Cómo se piensa el concepto de derecho? ¿Cómo se piensa el concepto de responsabilidad, de obligación? Digo, Claro. y eso es lo que está presente. Lo que pasa es que luego está qué tipo de puesta se hace y qué tipo de relato se construye a partir de eso que está en nuestra propia matriz de sociedad occidental. Uh-huh. Sí, sí, sí. Vos sabés que me pasó, en realidad, Edipo al principio, por supuesto, digo, al principio del año todos planificamos en un mundo ideal donde íbamos a poder tener ensayos y demás, y yo imaginaba la banda en vivo, no sé qué cosa. Pero anterior a eso, cuando yo planteo, ¿no?, hacia adentro de los equipos, bueno, este año quiero trabajar Edipo. Bueno, pero ¿te parece? Son adolescentes, está el tema del incesto, digo, que no, no sé si yo no lo registraba o no había ese miedo, ¿no? Pero, pero esto, ¿no? Que a veces como si hubiese ciertas cosas veladas o vedadas a ciertas poblaciones, ¿no? Y me gustó esto que trajiste del alterador cultural, dijiste, ¿no? Cultural, Cultural, alterador cultural. alterador cultural, ¿no? Como que en realidad el mayor no permiso que podemos no darnos justamente es el no hacer, ¿no? El no meter ahí la cuchara en cosas que nos parece que hay que hablar, ¿no? Que inclusive hasta ni siquiera son nuevas, no es que porque las estemos hablando ahora son nuevas, ¿no? Sino que ahora recién quizás le estamos poniendo palabra a algo que ya viene estando, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos parecía justamente interesante este trabajo sobre la educación en relación a los derechos de los jóvenes, ¿no? El derecho a que ellos repiensen sus propias familias, el derecho a que repiensen quiénes son, ¿no? Esta búsqueda de Edipo, ¿no? Bueno, ¿para quién soy, ¿no? Como dice al principio, bueno, es menester, creo que un mensajero le está diciendo que, bueno, ¿a dónde va Yocasta? Que está, digo, bueno, yo quiero saber quién soy, yo quiero conocer mi origen, ¿no? Nada, poco como en paréntesis de reflexión, digo, en vivo, pero quería preguntarte justamente eso, ¿no?
muchas veces en el campo educativo sucede esto, ¿no? Del miedo a determinadas temáticas según la población, ¿no? Em, ¿Crees que hay algún peligro No, mira, yo creo que hay un punto, yo te diría que hay un punto clave en todo esto, por lo menos para mí, que tiene que ver con conocer el origen. Por eso también está bueno trabajar con las tragedias, porque también nos explican el origen de dónde venimos, de cuáles son los preceptos que nos construyen y que nos hacen pensar que debemos ser de tal manera. Es importante conocer el origen para entender que está bueno saber de dónde venimos, pero también está bueno saber que podemos modificar a partir del conocimiento que tenemos de cuáles fueron esos preceptos o ese lugar de origen. Porque hay algo también importante para entender el concepto de esta pregunta, ¿quién soy? Que es una pregunta que además uno debiera hacerse de manera continua, porque uno va siendo de manera permanente. ¿Eh? Hasta el momento de la muerte, uno va siendo y se va transformando. Pero es importante saber de dónde venimos para provocarnos una transformación. En estos últimos años, donde tanto se habla de esta situación de empoderamiento, o ser capaces de construirnos, ni que hablar el lugar de los varones dentro de un sistema patriarcal para pensar este sistema de construcción. Tenemos que entender los orígenes para poder deconstruirlo. ¿Cuáles fueron esos mandatos? ¿Cuáles fueron esas normas? ¿Cuáles fueron esas responsabilidades que nos adjudicaron? Pero a partir de conocerlos, saber que podemos ir transformándolas. Y también de que la propia identidad es un devenir. La identidad es fluida, la identidad no es fija. Entonces, lo importante, por eso, es ir en contra de los conceptos fijos. Porque algo que enunciamos en un momento, seguramente lo vamos a ir cuestionando posteriormente, porque hay algo que nos fue transformando. Pero es importante saber cuáles fueron esos conceptos previos. Por eso la importancia de hacer genealogías. Claro. Por eso es importante ir, para mí es clave ir a esos textos del comienzo. Iba a decir la palabra originales como primeros, ¿sí? Esos textos que son iniciáticos. Por eso digo que son textos que nos construyen aún para todos aquellos y todos aquellos que nunca hayan leído una tragedia y que a lo mejor conocen algo del Edipo por la actualización que hizo Freud a finales del 19 y comienzos del 20. Entonces digo, pero que viene de mucho antes también para poder entender cómo lo va a incorporar luego el campo del psicoanálisis, pero viene de mucho antes, en estas bases estructurales. Pero está bueno esto, entonces el preguntarme quién soy es fundamental. Hay una palabra que a mí, hay un concepto que entiendo cuando se dice, pero que también a veces me suele molestar, que es no resiste un archivo. Lo peor que nos puede ocurrir es habernos quedado fijados en un archivo. Lo que tenemos que ser es coherente con nuestro pensamiento. Pero está bueno que nos podamos repensar e ir transformándonos e ir deconstruyendo y cambiando aquello que hicimos en un determinado momento. Porque también estamos en otro tiempo y espacio. Y en mí se produjeron cambios. Cambios porque se produjeron a partir también de quienes me rodeaban y a partir de las preguntas que se hicieron otros y que me hicieron otros y preguntas que yo me hice. Por eso esa pregunta es clave, ¿quién soy? ¿No? Pero ¿quién soy en un lugar de absoluta permanencia? No en un lugar, digo, no un lugar que quede fijo, sino que una pregunta que debo hacerme de manera permanente, ¿no? Claro. Que vaya transformándose. Y no hay duda que sobre todo en el trabajo con les adolescentes es clave el preguntarse. Claro. El preguntarse también para entender también hasta los propios mecanismos, bueno, ¿cuáles son los? Sí, tengo el derecho a una familia. Ahora, ¿cuál es el modelo de familia que nos construyeron? ¿Y cómo puedo pensar de nuevo el concepto familia? Claro. Yo sé cuál es el modelo de familia, pero esa no es la familia, ni que yo quiero, ni el derecho que tengo a tener otro tipo de familia. Exacto. Son estos. Sí, y vos sabés que, mira, hace 2 años, también, como medio autorreferencial, digo, por esto de la intertextualidad, ¿no? Que vos traías. Hace 2 años también tenía ganas fue el primer clásico que hicimos, fue una adaptación de Hamlet, y pasó algo muy gracioso, que ellos, yo no sé si leyeron la obra completa, quizás leyeron los fragmentos que yo les pasé, pero lo conocían
por el intertexto con Los Simpsons. Ah, el de Los Simpsons, el capítulo de Los Simpsons. Y es muy bueno, o sea, digo, a mí me parece sumamente enriquecedor estos diálogos, ¿no? Digo, que un pibe o piba, a través, quizás de Los Simpsons, que uno dice, bueno, es una serie, que a través de Los Simpsons pueda llegar a, digo, Hamlet, sí, Shakespeare, es maravilloso, digo. Después uno puede encontrar, ¿no? La elección de caminos y criterios, bueno, todo lo que queremos, pero, pero la intertextualidad, ¿no? Esto con la población, bueno, que en mi caso la que trabajo, digo, los adolescentes, es todo el tiempo así. Digo, sí, en otro momento les hablé de Macbeth. Sí, también de los Simpsons. O sea, No, y que además hay algo también en el trabajo que ustedes hicieron. Además está buenísimo este concepto de mi familia es un trauma, ¿no? Digo, también ahí es donde aparece la perspectiva también psicoanalítica de esto que está tan marcado para el siglo XX que pervive en el XXI. También, pero la idea también del concepto de trauma, que está bueno pensarlo, ¿no? Digo, uno podría decir que no solamente, me encanta esta idea, mi familia es un trauma, pero la familia también como ese núcleo que habla de una sociedad, entonces también están pensarnos en función de los elementos traumáticos que nos anteceden y de los cuales nosotros finalmente tenemos que hacernos cargo también para poder resolver determinadas instancias frente a eso. Pero me parece que hay algo que es divertido también, el juego. Ustedes lo dicen, bueno, finalmente la idea del juego y lo creativo que surge del trabajo conjunto y además jugar y crear en este espacio de la pandemia, pero además también este uso finalmente clarísimo, que es la forma del melodrama televisivo que construyen, porque la tragedia y los melodramas televisivos, es decir, la base del melodrama televisivo está en esas tragedias, ¿no? Y además también esas empatías a través de ese matrimonio, Raquel y ¿cómo Ludovico. se llama? Y Ludovico, ¿no? Donde además es interesante porque además hay una reflexión sobre lo que les acontece mientras están viendo el programa, ¿no? Y sobre el problema de qué es ficción y qué no es ficción y por qué tal situación es posible ser pensada. Entonces, es un trabajo interesantísimo porque al mismo tiempo que se construye el relato de Edipo, también está cómo está mediado a partir de un dispositivo, que es el dispositivo televisivo, con sus cortes, con sus publicidades, con todos los elementos que aparecen y que dan cuenta de ese soporte, y a su vez una reflexión sobre los elementos empáticos, es decir, los elementos identificatorios, y que además lo que hace es reforzar también los mecanismos de aquello que nos viene identificando aún antes de que nosotros existiésemos. Digo, entonces ahí hay un punto que es muy rico. Y a su vez también con el desparpajo que pueden decir, cuando vos señalabas el tema del incesto, hay un nivel de síntesis en algunas frases que aparecen como carteles genial, Claro. que dice, bueno, mi hija es mi hermana, mi esposa es mi madre. Digo, ¿qué es eso? ¿Entendés? Y está dicho sin que haya ningún peso, que es el peso que también tenemos cultural frente a poder enunciar determinadas cuestiones. Claro. Y esto me parece, hay una libertad y hay un posicionamiento de esa libertad que además a veces hay que señalarlo también, como la educación muchas veces genera normalizaciones y hay un punto que tenemos que estar como docentes permanentemente atentos en el momento en que eso nos ocurra a erosionarlo y colocar ese lugar de un término que utilizan también los estudiantes en este trabajo que hacen cuando dice lo bueno es construir aquello que inicialmente parece como raro. ¿Por qué es raro? Porque es Claro, diferente y está bien. claro, 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 claro. Bueno, Ricardo, tenemos tenemos una última pregunta o quizás es una reflexión que también nos parece interesante, ¿no? Que digo, en el ciclo de entrevistas que hicimos, cada uno, nada, yo les preguntaba justo cómo ven ustedes a los jóvenes, ¿no? Digo, y abro un paréntesis. Por lo general, y yo se lo digo mucho, justo a los chicos del elenco y a otros alumnos también, digo,
no se crean esto que ven los medios, ¿no? Porque los medios instalan una visión de los jóvenes que los jóvenes son chorros, son drogadictos, son violentos, se embarazan para cobrar un plan, son vagos y atorrantes, son todo el mal de la sociedad lo encarnan los jóvenes, ¿no? Digo, desde la visión estereotipada. Entonces, quería preguntarte cuál es tu visión, de vos que tenés tanto contacto con jóvenes, ¿no? Digo, esto que decías de los pasillos, de la facultad, de dialogar, de tus clases y demás, ¿cómo ves vos a los jóvenes? Para corrernos, ¿no?, de esa visión tan reduccionista, ¿no?, del joven como todo lo mal que tiene el mundo. Mira, vos hiciste la pregunta, a mi entender, de un modo absolutamente adecuado, y es preguntarme cómo los veo yo. Yo puedo tener una mirada, ¿ah? Pero a veces el problema es que cuando la mirada aparece institucionalizada como una verdad, que esto es lo que ocurre con los medios. Entonces dice, los jóvenes son. No, los jóvenes no son. ¿Ah? Son, a lo sumo yo lo que haría es una inversión, diría, son jóvenes y como jóvenes, cada joven también tiene características distintas. Claro. Porque también es esto, es los modos de hablas y las particularidades también. Hay recortes, no hay duda que por hasta cortes en función de cuando uno piensa la idea de jóvenes, hasta las edades que se diferencian en función dentro de ese sector que uno entiende como jóvenes. También están atravesados por distintas situaciones que sin ninguna duda pesa, situaciones de clase, situaciones de raza, de lo diverso. Hay que pensar que los jóvenes son absolutamente, les jóvenes, son absolutamente diversos. Y eso es lo que lo vuelve enriquecedor, la diversidad. Y yo en realidad lo que rescataría del joven, y si algo le pediría a los jóvenes, es que sean absolutamente cuestionadores, que sean capaces de preguntar sobre todo, ¿no?, e interpelarnos para poder interpelarse, que no acepten verdades absolutas. Yo entiendo que muchísimas veces hay que algunos elementos poder fijarlos, y eso es importante que lo sepan, que sepan que hay elementos, hoy hablamos de los modelos, que hay modelos, y que es bueno aprender los modelos para luego saber por qué uno no quiere ese modelo. Porque lo que tiene que tener el joven, o por lo menos tenemos que, no tenemos que censurarlos en la capacidad crítica que pueden tener, ¿no? También en la docencia se ha hablado mucho en los últimos tiempos esta idea de toda clase es ideológica, vamos a decirlo. Vos decías, bueno, yo estoy hablando de cosas que a mí me interesan, no hay duda, el docente habla de cosas que le interesan y cuando arma también los modos, aunque tenga que dar un Edipo o le exijan dar tal cosa, uno lo va a dar de un determinado modo porque tiene que ver con sus propias ideas y esto es ideológico. Claro. Tiene que ver con un pensamiento. Y entonces, lo más importante de los jóvenes es que tengan ese lugar para ser absolutamente capaces de poner en cuestionamiento todo. Claro, capaces de poner en cuestionamiento todo. Yo lo que agradezco, no es lo que le pido, porque también cada joven va a venir con lo que quiere aportar, pero yo agradezco mucho cuando me dejan en una situación que es casi esto, de no poder responderle. Claro. Aunque uno, como ya está domado, busca generalmente dar una respuesta. Pero lo ideal es que cuando te provocó eso, que te deja sin palabra, porque el problema de la palabra es que inmediatamente la palabra busca a crear un código a dar una certeza. Cuando algo te provocó esa situación de expectación, es lo que yo más le agradezco a un joven o a una joven. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por tu generosidad, por lo que nos compartiste a lo largo de la entrevista. Agradecerte por ser parte también, ¿no?, de este estreno, que para nosotros es muy significativo, ¿no? Como lo decías recién, digo, en el último tiempo un poco los docentes fuimos como un poco golpeados por distintas informaciones y posicionamientos, así que para nosotros hoy este estreno es una gran fiesta educativa. A mí me gustó como director del elenco pensarlo así, ¿no? Cerrar el año, un año de tanto trabajo, de tanta búsqueda, de tanto relaborar, como una gran fiesta educativa, así que, o de la educación o pedagógica.
Así que agradecerte. Nicolás, si me permitís, yo quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo. A mí me pone muy feliz descubrir este tipo de trabajo. Ya lo he comentado, ya se lo comenté a otras y a otros profesores que me dicen, queremos ver ese tipo, porque realmente me encantó, lo disfruté, lo agradezco que se hagan estas cosas. Realmente al talento de esas chicas, de esos chicos, chiques, cómo se comprometen y cómo se ponen el cuerpo y ponen su pensamiento y son capaces y se nota el disfrute y el goce. Entonces, quiero decir, ¿qué le pido? A los jóvenes le pido esto, le pido lo que hicieron con Edipo y yo soy el agradecido. ¿Ah? Porque a lo mejor entender, y debo decirlo también, y te lo comenté esto antes de que empezáramos a grabar, que cuando vos me convocaste y luego de ver el producto entendí por qué me convocaste, porque yo me sentí hablado en este Edipo. Me sentí que formo parte, con estas ideas de genealogía, porque quiero decirlo, fuiste alumno de la facultad, te tuve como alumno y me siento muy feliz de ver lo que haces con los pibes. Así que mi aplauso para todos, todas y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente vamos a continuar con estos encuentros e intercambios. Muchas gracias.